Hola alumnos, ¿qué tal? Acá estamos nuevamente. A ver, voy a enfocar un poquito mejor. Estoy, bueno, realizando este video explicativo de la clase número 4. Les aviso ya si por ahí entran y ven, cambié un poco los números porque no estaban correlativos, así que hice esa modificación. La clase 4, toda esa unidad tiene mucho, el tema principal es el texto, así que les había subido ya un material. Les había dejado en el foro que después iba a ser el video explicativo con el material que he subido el día de hoy. Así que son dos materiales teóricos. Le voy a dar una explicación de ambos contenidos, perdón, de los contenidos que están en ambos materiales, y le voy a explicar además la actividad que estoy subiendo para esta clase o esta unidad. Así que, como les digo siempre, tengan a mano el material y vamos trabajando sobre eso. El primer material es que dice clase 4 y el tema ahí es el texto, ¿sí? Bueno, como le digo siempre, primero hay un poco de una definición teórica, que es más por cultura general. Voy a tomarme un tereré porque está haciendo mucho calor acá por Misiones, y así no se me seca tanto la voz. Bueno, lo principal de un texto es que es una unidad de sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que está formado por varias partes y esas partes generan un todo, y ese todo es el sentido. La extensión puede ser variable, hay textos muy cortos, es más, ustedes saben, tenemos mensaje de texto, el mensaje manda por el WhatsApp ya es un texto. Y otra cosa que dice muy importante es que los textos pueden ser orales o escritos, ¿sí? Pero vamos a trabajar los textos escritos que son, digamos, los fáciles de trabajar porque los dejamos en un papel en algún lugar y desde ahí se trabaja. Los textos orales son difíciles de trabajar porque hay que grabarlos y uno solo graba en determinadas circunstancias específicas. Así que, si bien los textos pueden ser orales y escritos, nosotros, a partir de ahora, cuando hablemos de texto, nos referimos específicamente a los escritos. Abajo también dice que todo texto se organiza alrededor de un tema central y tiene siempre la misma intención: comunicar algo. Y que para lograr eso tiene que ser entendido por el que lo lee. Bueno, acá nos vamos a quedar un ratito. Que se organiza alrededor de un tema central, y bueno, justamente cada vez que uno produce un texto, tiene el tema central de qué va a hablar y alrededor de eso va armando el texto. Y así se logra un buen texto y un texto que tenga sentido y que logre comunicar algo. Es decir, no hay que irse por las ramas, ¿sí? Entonces, cuando uno se sienta a realizar un texto, tiene en su cabeza de qué va a hablar, cuál va a ser el tema central, y a partir de ahí va a ordenar todas sus ideas. Entonces, cada parte del texto va a tener relación directa con el tema central. Es como una película. Toda película hay un nudo, un argumento central, y a partir de ahí se organiza toda la película. Es decir, cada cosita que pasa en la película tiene relación directa con el argumento, ¿sí? Si bien hay algunas películas que rompen ese esquema, casi todas las películas se arman así. Entonces ninguna escena está porque sí, está suelta, tiene una relación directa con el tema que habla. Con los textos pasan exactamente lo mismo. Cuando uno se empieza a ir, tiene que buscar la forma de volver al tema central sobre el que está hablando. Y con eso de comunicar algo, justamente ¿por qué se escribe? Y se escribe porque uno espera que alguien lo lea. Muy pocas veces uno escribe sin esperar que alguien lo lea. Algún ejemplo que se me ocurre, no sé si se seguirá usando, son los diarios íntimos. Ahí podemos decir que uno escribe un diario, las cosas que le pasan, lo que vive, con la simple intención de dejarlo asentado y nada más. Pero sí, finalmente uno es el que va a leer eso. Pero si no, todos escriben porque están esperando que alguien los lea. Es lo mismo que pasa cuando uno habla. ¿Por qué uno habla? Porque espera que otro lo escuche, si no, no habla. Así que comunicar algo, porque yo escribo un texto porque quiero comunicar algo. Y dice algo muy importante, tiene que ser entendido por el que lo lee. Bueno, acá hay que poner algo en claro. Ese que lee el texto tiene que tener una determinada preparación. Entonces, si bien hay textos
que uno no entiende, puede ser que yo no estoy preparado para la lectura de ese texto. No sé, si nosotros nos dieran un texto de astronomía, ¿sí?, o de física cuántica, es muy, pero casi muy probable que no entenderíamos nada, pero no significa que el texto está mal escrito, que no tiene sentido. No, yo no estoy preparado. Pasa también con letras de canciones, no sé, se me viene a la cabeza ahora Los Redondos, que por ahí uno lee la letra y cree que no dicen nada, que son palabras sueltas, frases sueltas, y no, hay que buscar qué es lo que me quiere decir el autor a través de las metáforas. Entonces, cuando hablamos con texto, para lograr su intención, que es comunicar, tiene que ser entendido, no significa que si el texto no se entiende, no comunica o no produce sentido o está mal hecho. Es muy probable que el lector no esté preparado para decodificar ese texto. Después se habla de todo texto bien elaborado debe cumplir las siguientes características, ¿sí? Y bueno, obviamente, además de estas características que están ahí, siempre todo texto bien elaborado tiene que estar con buena ortografía, letra legible, ¿sí?, y bien redactado, ¿sí? Eso, digamos, ya damos por sentado porque eso es la base de la escritura, ¿sí? Debe ser coherente, es decir, que tenga sentido, que estuvimos hablando hasta ahora, es lo contrario a incoherente, que es lo que no tiene sentido. Debe tener cohesión, es decir, cada párrafo debe estar bien armado, tiene que estar conectados, y siempre cada párrafo me tiene que dar una información precisa sobre el tema central. Debe ser adecuado al destinatario. Acá tiene que ver mucho con eso de producir sentido, o sea, según quién me va a leer, yo tengo que adecuar mi texto, adaptarlo, ¿sí? Por ejemplo, los cuentos infantiles. Si yo sé que son chicos los que me van a leer, voy a ocupar determinadas palabras, voy a ocupar imágenes, voy a hacer historias que terminen felices siempre. Y ahora, si yo voy a escribir para un público más adulto, puedo tengo que adecuar de otra manera mi texto, ¿sí? Debe estar relacionado con otros textos género. Acá nadie inventa nada, lo único que nosotros hacemos es vestir, ¿sí?, disfrazar algo que ya está armado. Es decir, si yo escribo, no sé, un texto, una noticia, el formato ya existe, yo no voy a inventar el formato que hice, yo lo que voy a hacer es darle una forma de escritura, ¿sí? Entonces eso va a permitir que mi texto se reconozca como tal, como determinado texto. O sea, si a mí me da la tarea escribir un texto informativo, escribir un texto argumentativo, escribir una narración, entonces yo ya conozco el formato y lo que voy a hacer es escribir sobre ese formato. Si yo me salgo de ese formato, mi texto no se va a reconocer como tal. Y el último punto, que debe tener información novedosa o interesante. Bueno, esto depende mucho del público, ¿sí? Depende mucho qué intención tengo con mi texto. Es decir, no necesariamente una información que yo considere novedosa o interesante es para todos. Generalmente uno busca eso, pero no sé, como darle ejemplo, esos programas de chimentos donde hay mucha la información que proponen como novedosa e interesante, por ejemplo, es que la actriz tanto le hizo un determinado corte a su perrito y me lo pone como una noticia de interés nacional. Bueno, ahí es donde le digo, hay que ver qué se presenta como interesante o novedosa, o las noticias que tienen que ver con el ámbito científico. Hay cosas que a nosotros no nos interesan, no nos llaman la atención, porque nos resulta aburrida la ciencia. En la segunda página del mismo material tenemos los requisitos textuales. Ya sabemos, muchos de mis alumnos son de la fuerza, así que saben qué es un requisito. Es algo que hay que cumplirlo, y si no lo cumplo, no consigo lo que estoy buscando. Eso es todo requisito, ¿sí? Entonces, un requisito básico, cualquier trámite que tenemos que hacer, nos piden DNI. Así que si no tenemos DNI, no podemos iniciar el trámite, ¿sí? Para hacer un texto, además lo que hablamos antes, hay 3 requisitos que hay que seguirlos sí o sí, y que ya fueron mencionados anteriormente. Uno es la coherencia, que tenga sentido, ¿sí? Y eso se logra que todo
lo que venía repitiendo, las partes del texto tienen que tener relación directa con el tema central. Y ahí doy un ejemplo, mi ejemplo es muy exagerado, ¿no? Pero fíjense que empieza como se está comentando el argumento de una película y de golpe al final se habla ya de una publicidad, se intenta vender un auto. Eso sería un error de coherencia, es decir, se está hablando de algo y de golpe se salta algo que está relacionado pero de manera rebuscada, forzada, ¿sí? Pasando esto al habla, ¿cuándo se rompe la coherencia? Cuando yo estoy hablando con alguien y de golpe el otro me sale con cualquier tema que no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando y uno queda sorprendido, dice, ¿qué pasó? Lo que se llama conversación de locos. Eso sería romper la coherencia, y en un texto escrito es eso lo que pasa. Cuando yo empiezo con algo y me voy alejando de mi tema central o voy trayendo cosas muy forzadas y ahí voy rompiendo la coherencia, ¿sí? Cuando uno hace un examen, ¿sí?, escrito y no sabe mucho, no estudió muy bien, uno empieza a escribir, a agregarle cosas a la pregunta con tal de sumar espacio en la hoja, ¿sí? Y ahí es donde se empieza a romper la coherencia, porque uno empieza a forzar el texto. El segundo requisito es la cohesión, que está muy relacionado con la adhesión, es decir, pegar. Y la cohesión ayuda mucho a la coherencia porque es la forma como yo voy pegando, uniendo las palabras. Es decir, cuando yo creo un texto, no voy tirando una palabra tras otra y lo que salga, no. Voy armando las frases, las oraciones, los párrafos, ¿sí?, los tiempos, los espacios, los signos de ortografía, todo eso hace la cohesión. Y dentro de la cohesión hay tres recursos, es decir, cosas que yo tengo a mano que me ayudan a la cohesión, que ustedes ya lo manejan, al estar en este nivel, ya manejan estos recursos. Lo único que vamos a hacer ahora es ponerle nombre a esos recursos. El primero son los conectores, y como dice la palabra, conectan. Es decir, son palabras que por sí solas no tienen mucho valor, sino su valor radica en conectar una palabra con otra, una idea con otra. Y ahí tienen un nombre de conectores, ¿sí?, casuales consecutivos, aditivos, opositivos, disyuntivos, temporales, espaciales. La idea acá, y con sus ejemplos, ¿sí?, que conectores para cada tipo. La idea acá no es que se aprendan de memoria el nombre del conector, qué tipo, no, que ustedes reconozcan los conectores en un texto. Y algo muy importante, esos conectores que están ahí no son todos los que tenemos en el español, hay muchos más, pero es una idea, para que ustedes se den una idea de cómo, qué es un conector. Por ejemplo, en los aditivos, además y también hay un conector que no puse, que es de, que es muy usado, pero que tiene esa función de sumar. El segundo recurso es la elipsis, que es un nombre raro, no habrán escuchado, y si escucharon no le prestaron atención, pero básicamente es algo que quita. La elipsis es un recurso que consiste en quitar algo, no volver a mencionar algo, porque uno entiende que está hablando. Les voy a comparar con las películas. Las películas ocupan mucho la elipsis. Tengo una escena, supongamos, una pareja se casa, ¿sí?, tanto en la fiesta feliz, y de golpe oscurece la imagen. Vuelve a aclararse la imagen y vemos a esa pareja un poco más avejentada y con dos niños corriendo alrededor. Entonces me da a entender que de una escena a la otra pasaron un montón de cosas y esa pareja tuvo hijos, ¿sí? Entonces ahí hay una elipsis, es decir, no hace falta relatar todo lo que pasó en el medio porque uno se lo imagina, ¿sí? Entonces eso en el cine es lo que se llama la elipsis. En los textos, ¿cómo funciona la elipsis? Es decir, yo no vuelvo a mencionar algo porque sé que estoy escribiendo sobre eso, no hace falta. Ahí tenemos el ejemplo que dice: los jugadores han reclamado sobre el estado de la cancha y dijeron que no jugarán de no aparecer solución. ¿Cuál es la elipsis ahí? Saco la palabra los jugadores, no la repito cuando digo y dijeron que no jugarán de no aparecer solución. Es decir, no hace falta decir los jugadores han reclamado sobre el estado de la cancha y los jugadores dijeron que no jugarán de no aparecer solución, porque se entiende que quienes reclamaron y quienes dijeron que no jugarán son los jugadores. Eso es la elipsis en un texto. No volver a repetir algo que yo sé que estoy hablando de eso.
Y por último, la sustitución, que es parecida a la elipsis porque saca algo, pero, como indica su nombre, sustituye, pone algo en su lugar. Es como en un equipo, saco al titular pero pongo un suplente, pongo en su lugar, ¿sí? No dejo vacío ese espacio. Ahí el ejemplo. Bueno, tiene que se puede usar sinónimo, justamente los sinónimos, palabras diferentes pero con significado parecido se utilizan para la sustitución. Expresiones equivalentes como la Argentina, la selección, cada vez que escuchan la selección saben que hablan de la selección argentina de fútbol. Si es una selección, no sé, la de básquet, tiene que decir la selección argentina de básquet. Y los pronombres, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, etc. Vamos a ver el ejemplo. Se registró un choque entre dos autos sobre la ruta 12 a la altura del kilómetro 18. Los rodados venían en la misma dirección. Entonces, ¿cuál es la sustitución? En vez de volver a repetir autos, los autos venían en la misma dirección, se cambia autos por rodados. Y ahí tenemos la sustitución. Eso se ocupa mucho en la escritura justamente para no repetir tantas veces una misma palabra y que se vuelva pesado, cansador, ¿sí? Y por último, el último requisito es la adecuación, que ya hablamos de eso, tiene que estar adecuado al destinatario. Entonces es muy importante para lograr la finalidad de un texto, que es producir sentido comunicando algo. Entonces depende, cuando uno escribe se imagina quién lo va a leer, ¿sí? Y a partir de eso realiza su texto. Lo que sí puede pasar es que yo me imagino un determinado lector y llegue a otro lector, ¿sí? Eso puede pasar en el camino y ahí se pueden generar unos problemas de comunicación. Le doy un ejemplo sencillo: WhatsApp, estoy en un grupo de WhatsApp, ¿sí? Y escribo algo, no sé, criticando a alguien y me doy cuenta, ¿sí? Me doy cuenta que en ese grupo está la persona que critica. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Un problema, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque yo escribí pensando para determinada persona, ¿sí? Pero envié y me equivoqué y llegó a esa persona de la que está, ¿sí? Algunas veces uno es responsable, pero hay otras veces que no, uno escribe y no sabe dónde va a terminar su escrito, ¿sí? Entonces ahí, digamos, puede fallar la adecuación, pero cuando uno escribe un texto, tienen claro quién sería el lector potencial y arma su texto sobre la base de eso. Muy bien, esto con respecto a la primera parte de la clase 4. Vamos a la segunda parte, que es mucho más corta, que tiene que ver con lo que acompaña un texto, es decir, dónde reposa ese texto, dónde lo pongo, ¿sí? Entonces, todo texto, como dijimos hoy, es para que sea leído. El escritor espera que lo lea. Entonces, el escritor, además de su texto, que es lo más importante, tiene que buscar determinados accesorios que acompañen a ese texto, ¿sí? Que lo sostengan para hacerlo más atractivo, ¿sí? Entonces, el primer tema es soporte, portador y formato textual. Si hablamos de texto escrito, significa que queda en algún lado, se asienta en algún lado. Entonces, soporte es el material físico. Cuando hablamos de material físico, significa que se puede tocar. Entonces, el material físico más utilizado hasta el momento para escribir texto es el papel, ¿sí? Ese es el material físico. Puede ser la madera, puede ser la tierra, puede ser el vidrio, un montón de cosas. Hoy tenemos el cristal para hablar de las pantallas, pero hasta el momento lo que seguimos utilizando más es el papel. El portador es la forma que toma ese material físico. Entonces, tomando el papel, puede tomar la forma de hoja, de cartulina, de afiche, etc. Y el formato ya son las características especiales que le doy a ese portador. Tomando nuevamente el papel puede tomar la forma de hoja, y la hoja ya le puedo dar características como hoja blanca, hoja de otros colores, hoja rayada, hoja cuadriculada, pentagrama, etc. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a qué texto produzco, a qué público va destinado, yo voy a acomodar, ¿sí? Voy a buscar el mejor soporte, voy a ver qué portador le puedo dar y voy a ver qué formato le puedo dar para hacer más atractivo o más fácil la lectura de mi texto.
Y por último, cotexto, paratexto y contexto son todos similares. Fíjense, no confundan cotexto con contexto, están relacionados pero son diferentes, ¿sí? El cotexto es lo que acompaña al texto y es palabra, así de fácil. Es decir, en todo texto yo voy a ocupar otras cosas relacionadas con palabras que acompañen a mi texto. Títulos, subtítulos, notas al pie de página, cita autoridad, referencias, etcétera. Todo eso no es el texto en sí, sino que acompaña al texto. Ya tengo el contexto. Y el paratexto es lo que acompaña al texto y no es palabra. Entonces ahí entra colores, subrayados, tipo de letras, dibujos, fotos, números, gráficos, ¿sí? Todo lo que pueda ayudar a mi texto. Por ejemplo, algún texto que hable sobre números, ¿sí? Sobre porcentajes, sobre estadísticas, seguro va a venir acompañado de diferentes gráficos que ayudan a entender eso, el texto en sí. Y algún manual de uso de algún aparato va a traer dibujos que me van indicando para que yo entienda mejor cómo utilizar ese aparato. Y por último, contexto es lo que ya estuvimos hablando, la adecuación, es decir, pensar dónde va a circular ese texto y sobre eso yo voy a producir. Entonces, le doy un ejemplo simple. Supongamos, a mí me viene una multa, puedo hacer reclamo, entonces tengo que hacer una carta dirigida al juez, ¿sí? Estableciendo los datos de la multa, diciendo por qué no estoy de acuerdo y alguna frase al final como proveer será de justicia, ¿sí? Eso es el contexto porque sé dónde va a circular mi carta, en este caso de reclamo por una multa. Ahora, a mí me da una multa, me enojo porque es una multa injusta y no puedo ponerle malas palabras sin mandarle a tal lugar al juez. No puedo hacerlo, aunque tengo ganas de hacerlo, pero no puedo porque no va a funcionar mi texto de esa manera. Bueno, pasemos a la tarea que seguro estaban esperando. Bueno, la tarea es simple porque no solamente va a tomar requisitos textuales: coherencia, cohesión, adecuación. Entonces tienen un texto, esperen que lo estoy abriendo acá está, va a tener un texto donde tiene que hacer tres cosas, ¿sí? Y el texto habla sobre el piano, ¿sí? Entonces cada párrafo de ese texto va a dar una información sobre ese tema central que es el piano. El primer punto es subrayar conectores, ¿sí? Es decir, miren su lista de conectores, la que tiene material teórico. Si ven alguno de esos y están en el texto, lo subrayan. Y después, acuérdense que les dije, eso que está en el material teórico no son todos los conectores que existen. Entonces, usted puede encontrar en el texto algunos conectores que no están en el material teórico. ¿Cómo se dan cuenta? Fíjense, son palabras que por sí solas no tienen mucho valor, pero que su valor radica en juntar, pegar, unir palabras y ideas, ¿sí? Subrayen todo lo que encuentren y si se repite conector, subrayenlo también. El segundo es transcribir ejemplos de elipsis y de sustitución. Entonces, ustedes van a ¿cómo es? La elipsis es no repetir algo que saben que ya se sabe que está hablando. Sustitución es no repetir algo pero poner algo en su lugar. Entonces acá usted tiene que buscar ejemplos, ¿sí? Transcribirlos. Transcribirlos significa copiarlos tal cual, copian y pegan. Y abajo ponen elipsis y qué palabra no se repitió porque no hace falta. Y sustitución ponen, transcriben el ejemplo y ponen sustitución, la palabra que está sustituyendo a tal palabra. Le doy un ejemplo rapidito acá. Fíjense que en el segundo párrafo dice: fue inventado alrededor del año 1700 por Bartolomeo Cristoforo. Entonces uno dice, ¿quién fue inventado? Si leyeron todo el texto se van a dar cuenta que se refiere al piano. Entonces ahí tiene un ejemplo de elipsis. Elipsis, piano. Es decir, no hace falta volver a decir el piano fue inventado alrededor del año 1700 porque saben que están hablando del piano. Entonces es un ejemplo de elipsis. Y un ejemplo de sustitución dice, a ver, en el último párrafo, las primeras composiciones para este instrumento, ¿sí? Entonces,
la primera composición para qué instrumento. Si leen el texto van a darse cuenta que es el piano, no la guitarra, violín, etc. Entonces, ¿cómo ponen? Sustitución, piano, sustituido por, en este caso, instrumento. Y el último punto dice, elegir un párrafo y reescribirlo de manera que rompa la coherencia. Bueno, hoy hablamos que coherencia es que tenga sentido, ¿sí? Acá le aclaro, no significa elegir un párrafo y cambiarle de lugar las palabras, cosa que pierda sentido. No es eso, no es, por ejemplo, yo tomo el párrafo, el primer párrafo. El piano es un instrumento musical clasificado como instrumento de teclado de cuerdas golpeadas, ¿sí? Sigue el párrafo, ¿no? Pero tomo ahí para darle ejemplo. Es decir, el ejercicio no consiste en decir el instrumento piano, teclado, cuerdas, musical golpeada, no. Obviamente se rompe la coherencia, pero eso es simplemente cambiar de lugar las palabras. La idea es que ustedes reescriban el texto, es decir, lo cambien tomando como base el párrafo que elijan. Es decir, que yo me dé cuenta qué párrafo eligieron, ¿sí? Te pongan párrafo 1, 2, 3, 4 y ahí vea su producción. ¿Cómo sería el ejercicio? Volviendo a tomar el ejemplo. Yo podría decir, el piano es un animal vegetariano clasificado como violín para aflojar tuercas de una red. Entonces, eso está bien escrito, pero no tiene coherencia, no tiene sentido. Y en eso consiste el ejercicio. ¿Está? No me van a hacer ese ejemplo ahora todos, ¿no? Bueno, esta actividad tiene tiempo hasta el lunes que viene. Igual acuérdense que si se pasan el tiempo me pueden mandar a mi correo. Por favor les pido, mándenle a mi correo, no al foro, porque ahí yo tardo en mirar y tardo en corregir, ¿sí? Muy bien, estamos en contacto y cualquier consulta que saben, háganlo. Saludos.